Bien. Súper. Bueno, el nombre de la presentación le quise colocar hoy día Reserva Nacional La Chimba, Laboratorio de Biodiversidad, porque es un lugar pequeño, de menos de 3.000 hectáreas, pero vamos a ir viendo la biodiversidad que tiene, que hemos podido ir conociendo en mayor profundidad este último tiempo, y por lo mismo también contar las acciones de conservación o distintos trabajos que hemos hecho en el lugar, y con un especial énfasis hoy día también por el interés de la red, principalmente sobre los hallazgos de flora y fauna que hemos podido realizar. Así que, bueno, para contextualizar un poco, estamos, ¿cierto?, en la región de Antofagasta, donde existen 6 áreas silvestres protegidas. Algunas de ellas son altoandinas, como la Reserva Nacional Los Flamencos o el Parque Nacional Llullaillaco. Y también existen otras que son costeras, como el Monumento Natural Paposo Norte, Parque Nacional Morro Moreno, el Monumento Natural La Portada, y el que nos convoca hoy en día es la Reserva Nacional La Chimba, que es el área silvestre protegida más antigua de la región de Antofagasta. Se creó el año 88, está ubicada hoy en día prácticamente emplazada casi al interior de la ciudad, a 15 kilómetros de la Plaza Colón, hacia el norte de la Plaza Colón. Como pueden ver ahí en la foto, arriba a la derecha, lo que está en verde es el área, la superficie de la Reserva Nacional La Chimba, y podemos ver cómo está a solo 2 kilómetros del sector La Chimba, en el lado norte de la ciudad. Así que bueno, la extensión son 2.583 hectáreas, y acá quise colocar los objetivos del plan de manejo del año 95, que es el vigente hoy en día para esta unidad. Entonces, bueno, acá podemos ver que se habla, ¿cierto?, como principalmente de la protección de esta muestra de la vegetación del lugar principalmente, favorecer la investigación en este lugar, facilitar la educación ambiental y la recreación, y también que esta Reserva Nacional pueda ser parte del desarrollo de la región de Antofagasta. Eso es lo que se trazó hace ya 25 años atrás. Y bueno, ¿por qué existe vida en este lugar? Hay una conjunción de factores climáticos y geográficos que se conjugan y permiten que en pleno desierto de Atacama tengamos biodiversidad y con una gran riqueza de especies. Por una parte, existen estos bancos de nubes que vienen viajando desde el sur hacia el norte y que son empujados por el viento hacia la cordillera de la costa, y se encuentran con esta cordillera y quedan por tanto alojados ahí. Esto genera por una parte mayor humedad en el sector, y además disminuye las horas de exposición directa que la flora recibe diariamente, lo cual favorece el desarrollo de esta vegetación nativa. Y bueno, es un lugar de un gran atractivo en cuanto a belleza escénica, es muy visitado por sobre todo Boy Scouts, agrupaciones de trekking, amantes de la naturaleza que les gusta, sobre todo fines de semana o actividades por el estilo, poder ir a conocer y un poco desconectarse del ritmo de la ciudad, estando a la vez muy cerca de ella. Y otro factor que es preponderante y muy relevante para la biodiversidad del sector son los eventos del Niño, que ocurren más o menos cada 5 o 10 años, y podemos ver acá, por ejemplo, cómo se expresa esta vegetación con mayor vigor en los años que ocurren las lluvias de los eventos del Niño. Acá podemos ver cómo la flora se manifiesta. Esto, por ejemplo, es en el sector del fardeo cordillerano que enfrenta la ciudad. De hecho, arriba a la derecha se puede ver Antofagasta y podemos ver cómo está todo florecido. Se ve muy bonito. Esta es una foto del año 83, cuando ocurrió precisamente un evento del Niño. Ahora bien, lamentablemente, este sector, por lo mismo de estar tan cerca de la ciudad, ha quedado a merced de una serie de impactos antrópicos. Tal vez el mayor de todos es la cercanía que tuvo esta Reserva Nacional a menos de 700 metros del vertedero de la ciudad de Antofagasta, uno de los más grandes de Sudamérica, de hecho, que estuvo operativo por 50 años. Acá estamos viendo cómo este vertedero, de hecho, queda ya al lado de la ciudad, al lado de algunos sectores habitados,
Y obviamente eso tiene repercusiones importantes en los sectores colindantes a la reserva. Acá estamos viendo nuevamente en rojo el vertedero y en verde está la Reserva Nacional La Chimba. La subida en amarillo es el camino que uno suele hacer para llegar a esta Reserva Nacional y podemos ver cómo apenas por 700 metros están separadas una de otra. ¿Qué genera esto? Que microbasurales ilegales o clandestinos o personas que, por ejemplo, quizás fueron a dejar basura, estaba cerrado y algunos de ellos lamentablemente prefieren darse una vuelta y tirar la basura en los alrededores. Y eso va generando acumulación y acumulación de basura y tenemos, por ejemplo, esta foto está en el faldeo cordillerano ya previo a entrar a la reserva y vemos cómo parece un campo de cualquier cosa, pero lo que hay ahí son bolsas plásticas que quedaron enganchadas. De hecho, hace muy poco nos compartieron esta foto, una persona que va subiendo hacia la reserva en los 2 kilómetros previos. De hecho, le coloqué ahí a la arriba a la derecha una flecha amarilla para poder identificar el acceso a la reserva. Y vemos cómo esta persona que va con su indumentaria de trekking y todo, tiene que pasar por este basural para poder acceder al área protegida, lo cual es muy lamentable y obviamente no es un buen antecedente ni tampoco incentiva mucho el turismo. Pero es la realidad que hoy en día afecta a esta reserva nacional. Estas fotos ya son al interior de la unidad. Vemos, por ejemplo, que existían focos de contaminación, eh, quemas de neumáticos, quemas de basura, algunos residuos industriales. También otras personas que entraban y hacían algunos usos que no son muy amigables con la preservación de la naturaleza, que es lo que se busca en este lugar. Por algo es un área protegida, pero bueno, personas que ingresaban en motos, o otras que hacían rayados, rayados satánicos, o algunas personas que ingresaban a acampar y dejan todo afectado, claramente queda una huella de que pasaron por ahí. También gente que ingresaba a hacer descenso en mountain bike y terminan afectando los senderos de trekking para hacer saltos y cosas por el estilo. Y también una de las cosas bien llamativas que vimos en una oportunidad, caballos corraleros ingresando al interior de la reserva. Así que bueno, todo esto obviamente no se condice mucho con proteger la flora y fauna que está aquí adentro y que es muy única, como vamos a ver. Además tenemos, no escapa la reserva de la afectación que el planeta está viviendo por el cambio climático, donde, bueno, según el Ministerio del Medio Ambiente, se prevé también que para Chile exista una pérdida del patrimonio genético de la flora y fauna nativa que tenemos en el país. Y bueno, el norte de Chile y particularmente Antofagasta y sus alrededores no son la excepción. Acá vemos, por ejemplo, una publicación en una revista científica alemana donde vemos cómo desde 1900 hasta el 2005, si no me equivoco, aproximadamente, uno puede ver cómo la tendencia respecto a las precipitaciones va a la baja. Podemos ver cómo entre el 20 y el 40 hubo una precipitación de cerca de 10 milímetros anuales y en los últimos años ha disminuido cerca de un 60%, incluso más. Y se van haciendo algunas como episodios más largos en algunas oportunidades entre una lluvia importante y la siguiente. Esto obviamente puede ir generando un estrés hídrico, sobre todo sobre esta flora que se ha evolucionado para vivir en condiciones de extrema aridez, pero que no la favorece obviamente que exista cada vez menos lluvia. Y vemos acá entonces como, por ejemplo, esto ya es adentro de la reserva, es un sector, como vemos ahí hay una huella de trekking, y vemos como las cactáceas de Eulignia quiquensis que están ahí presentes están muertas. Y de hecho hay un estudio de la botánica Raquel Pinto del año 2007, donde ella indica ya en esa oportunidad que las eulignias que al menos ella estudió presentaban un 70% de mortalidad, lo cual es preocupante si consideramos que es una de las especies ingeniera de ecosistemas, se podría llamar, una de las especies relevantes para, para toda la flora y fauna que se desarrolla alrededor de estas cactáceas columnares que son el símbolo de la reserva y pueden llegar a medir 5 metros aproximadamente.
Así que no está exenta tampoco la reserva de estos problemas. Y bueno, obviamente la reserva es el hábitat de especies que están amenazadas. Una de ellas, y tal vez la más emblemática, es el caracol de la chimba, el Eovia chimbaensis. Como vemos acá, es una especie endémica de la comuna de Antofagasta. Se encuentra solamente en esas escasas quebradas que vemos en el mapa de la derecha. Así que también es uno de los objetos de conservación, se podría decir, de esta unidad. Y bueno, algo que nosotros quisimos como proyecto también fue ver, ok, qué otras especies se sabe que están a nivel país amenazadas y pueden estar presentes en la Reserva Nacional La Chimba. Eso es un poco para contextualizar. Y bueno, en el marco de este lugar de gran valor biológico y al mismo tiempo que se ve afectada por problemas antrópicos, quisimos ver de qué forma nosotros podíamos contribuir a aportar eh, algunas acciones que pudieran ir en favor de la puesta en valor de este lugar. Así que en relación con eso, generamos primeramente en el año 2017 un primer proyecto, que es un proyecto bien acotado de 3 meses, pero nos permitió establecer algunas acciones. Fue ejecutado por el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, en colaboración con CONAF, y también tuvimos apoyo de la Municipalidad de Antofagasta y de los Scouts, con fondos del gobierno regional. Y bueno, como primera etapa, la única infraestructura que había al interior de esta unidad era esta casa que entiendo décadas atrás fue me parece que una bodega de los Scouts y tuvo distintos usos, pero podemos ver en las fotos cuál era su estado hace 3 años atrás. Estaba en plena ruta de trekking y obviamente no favorecía mucho eh, que fuera la única infraestructura del lugar, un lugar como este. Así que nos propusimos junto con CONAF poder sanear este sector. Trabajamos con maquinaria pesada por alrededor de una semana con los fondos del proyecto y apoyo de la municipalidad, y pudimos sacar completamente los vestigios de esta casa. Por otra parte, también los scouts y los guardaparques nos ayudaron en generar algunas jornadas de trabajo para limpiar algunos focos puntuales de basura. Así que también fue un muy gran aporte ese de parte de los scouts, sobre todo, que se portaron muy bien con nosotros. Y también nos ayudaron a instalar algunas señaléticas, ya que, por ejemplo, no habían señaléticas de normativas al interior de esta unidad, así que instalamos 3 letreros sobre normativas del lugar y además algunos letreros pequeños que orientan a los visitantes, con un total aproximadamente de 7, 8 letreros en esa oportunidad. Y finalmente, ya una vez con el lugar un poquito más limpio, desarrollamos acciones de educación ambiental, donde nos trabajamos con el programa Delta UCN, donde van niños de distintos sectores de la ciudad a hacer como reforzamiento y de distintos intereses que les van formando a los niños, y sobre todo en temáticas ambientales son de alto interés para ellos. Así que primero hacíamos esta charla en la sala sobre la flora y fauna del lugar, y una semana después lo llevábamos a terreno. Entonces ahí les contábamos a los niños sobre la flora, fauna, nos acompañaron algunos geólogos también, así que fue una experiencia bien interesante también, con el propósito de que los niños que son de acá sepan que no viven, porque acá nos suelen decir que vivimos en el desierto más árido del mundo, pero igualmente tiene una biodiversidad nativa que es valiosa, y eso a veces no se transmite mucho. Entonces eso es un poco lo que nosotros hemos buscado con este trabajo, de que los niños valoren también el patrimonio natural que tenemos acá en la zona. También salió en algunas oportunidades en la prensa estos primeros trabajos que estuvimos realizando ahí en el lugar. Y bueno, fue una antesala de un proyecto de más recursos y que ejecutamos por 20 meses, que este Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, que nos adjudicamos en el 2017, que se llama Plan de Recuperación para la Reserva Nacional La Chimba, acercando a la comunidad antofagastina a su patrimonio natural, ejecutado por la UCN con financiamiento del GORE y en colaboración estrecha con CONAF, y que nos permitió trabajar en 6 áreas distintas. Por una parte, limpieza y mejoramiento de infraestructura, poder profundizar un poco la limpieza que habíamos iniciado, porque nos faltaron recursos para todo lo que había que limpiar, pero ahora sí pudimos trabajar más en eso.
distintas líneas de investigación que las vamos a comentar y algunas acciones para fomentar el ecoturismo, pero de una manera responsable en el lugar, educación ambiental, innovación social, principalmente para que la gente que vive muy cerca de la reserva, en el sector La Chimba, se entere de que están al lado de un área protegida y también puedan, ¿por qué no?, ir proyectando algunas opciones de emprendimientos que podrían asociarse a vivir tan cercano a un área protegida. Y finalmente un modelo de negocios que pudiera proyectar algunas estrategias para ver cómo podemos escalar en el tiempo estas intervenciones que hemos estado realizando. Entonces el objetivo general del proyecto fue contribuir a que la Reserva Nacional La Chimba se vaya recuperando, mejorando su infraestructura, propiciando su restauración ecológica, desarrollando nuevas líneas de investigación y acercando a la comunidad antofagastina mediante educación ambiental y el fomento al turismo responsable. Para ya empezar a contarles sobre las acciones de este proyecto, lo primero, como les decía, fue seguir trabajando en la limpieza del lugar. Habíamos podido trabajar el 2017 solamente en Quebrada La Chimba, no nos habían alcanzado los recursos para trabajar en Quebrada Guanaco, pero en esta oportunidad sí lo pudimos hacer, así que se eliminaron casi todos los focos de tierras contaminadas o tierras con ceniza que podíamos encontrar. Y bueno, estos eran los manchones que perduraban en el lugar. Acá vemos, este era el más grande de todos, en Quebrada Guanaco, en una zona donde claramente se utilizó para quemar neumáticos y cosas por el estilo. Lamentablemente la tierra queda muy en ese estado, muy deteriorada cuando se realizan estas acciones, pero bueno, lo pudimos ir remediando con trabajo de maquinaria pesada. Por otra parte, también pudimos trabajar en focos más pequeños de basura que había en el lugar y irlos retirando poco a poco. También tuvimos el apoyo de la comunidad en una limpieza que se realizó con la participación de muchas entidades, tanto gubernamentales como ONGs locales que nos apoyaron. Fue en junio del 2019. Y bueno, convocó un gran número de personas, yo creo que incluso más de 500, como se menciona ahí, y con eso se pudo trabajar tanto afuera del área protegida, en ese sector contaminado que vimos anteriormente, como en las dos quebradas principales. Ahora voy a dejar en paréntesis la parte de infraestructura y les voy a ir contando sobre los hallazgos de investigación que pudimos generar en este tiempo. Primeramente con un estudio de química que realizamos en el lugar precisamente para ver si, porque nosotros pensamos, bueno, si queremos fomentar el turismo en este lugar, primero también veamos si están las condiciones de seguridad y que no vaya a ser un riesgo para las personas ir a este lugar. Así que por lo mismo, con el profesor Luis Rojas, un bioquímico de la UCN, trabajamos en esto y se pudo determinar que, por ejemplo, eh, bueno, tomamos distintos tipos de muestras, ya sea muestras de suelo, originalmente iba a ser solo suelo, pero luego nos entusiasmamos en tomar otro tipo de muestras como afloramientos de agua, el agua de los atrapanieblas, líquenes y cactáceas. Así que bueno, respecto a los suelos, que era lo que más nos preocupaba, se pudo ver que no existe una mayor contaminación por metales pesados ecotóxicos que puedan poner en riesgo a los visitantes que van esporádicamente al lugar, pero sí se encontraron, por ejemplo, niveles altos de cobre y arsénico en los afloramientos de agua que son bastante escasos en la reserva. Y lo más llamativo fue niveles altos de plomo que se pudo encontrar en la especie Eulignia quiquensis, esta cactácea grande que vimos anteriormente. Eso fue lo más llamativo, niveles muy altos de plomo y que podrían indicar que esta planta estaría bioacumulando este metal pesado. Si quieren profundizar un poco respecto a este estudio, los dejo invitados a que en el canal de YouTube de nuestro proyecto, que es Recuperemos la Reserva Nacional La Chimba, ahí está la charla del profesor Luis Rojas, que realizó hace un par de meses atrás cuando hicimos nuestro seminario de investigación. Así que ahí la pueden encontrar. También hicimos un estudio de atrapanieblas con dos propósitos. Por una parte, pensamos en que en el agua de niebla como una posible alternativa de restauración ecológica, como lo ha hecho, por ejemplo, Raquel Pinto también con las eulignias en la región de Tarapacá, donde ha colocado pequeños atrapanieblas que
proveen de mayor aporte de agua a algunos cactus en riesgo de extinción, y se ha visto que estos cactus año tras año van teniendo un crecimiento un poco mayor y de manera bien interesante eh, se van recuperando o van creciendo de mejor forma que los que no tienen este apoyo para capturar más agua. Así que como una alternativa, pensando a futuro, sí sería viable establecer un programa de este tipo. Y por otra parte, para cuando puedan volver los guardaparques, ojalá, para intentar de que en este lugar evaluar si los guardaparques podían, por ejemplo, no depender netamente de los camiones de aljibe, sino que tal vez parte de su provisión de agua pudiera ser a través del agua de la niebla. Tal vez no el agua de consumo, pero sí el agua para otros fines. Así que bueno, lo primero fue, estuvimos algunos meses saliendo a terreno, viendo los lugares donde tenían mayor potencialidad para instalar estos equipos, que es el que vemos acá en la tercera foto, que se llaman neblinómetros. Son equipos de 1 metro cuadrado con una malla Rachel al 35% y que están estandarizados por la gente que se dedica al estudio de la niebla. Entonces te permite comparar la captura de niebla en distintos lados del mundo. Entonces esa es la idea de trabajar con este equipo que se llaman neblinómetros. Y bueno, ¿qué pudimos averiguar? Vimos que hubo meses con una captura de niebla bastante interesante, sobre todo entre agosto y noviembre, y vemos que después, ya entrando en verano, baja considerablemente. El rendimiento más alto que tuvimos fue de 600 ml diarios por metro cuadrado de malla Rachel. Así que es un rendimiento bien interesante que permite pensar de que sí es viable trabajar a futuro instalando atrapanielas, ya sea para restauración ecológica o incluso para pensar en alguna provisión de agua para consumo humano. También los dejo invitados a que puedan ver la charla de Danilo Carvajal, quien lideró esta investigación. Está también en nuestro canal de YouTube. Respecto ya pasando a la parte de flora y fauna, trabajamos con el profesor Luis Faúndez en terreno por una semana para conocer en mayor profundidad cuál es realmente la flora que existe en esta reserva. Registros previos, como pueden ver acá, informan un número bastante variable de especies, lo cual igual es esperable debido a que varía mucho la cantidad de especies florales que uno puede encontrar según qué tanto llovió cada año. Por tanto, no es para alarmarse de estas diferencias, sino que igual tienen sentido porque los años con menos especies coinciden con años bastante secos. Pero bueno, como ven ahí, los años más altos, alrededor de 80 especies. Y de hecho nosotros hicimos una revisión de los herbarios para conocer la flora que se había registrado año tras año por los botánicos o por distintos ingresos que se hacen a los herbarios. Se hablaba de más de 110 especies. Entonces nosotros inicialmente pensábamos que por ahí podía estar el número de flora. Y eso fue bien interesante de este estudio, que con el expertise del profesor Luis Faúndez pudimos en el fondo ahora conocer en mayor detalle cuál es realmente la flora que está adentro de la Reserva Nacional La Chimba, porque vimos que muchas de las especies que se mencionaban no estaban particularmente adentro de los límites de la reserva, sino por ejemplo en algunos sectores de duna que están cerca de la reserva o en la costa, incluso en el humedal La Chimba, por ejemplo. O sea, especies que no se condecían con el ambiente de la Reserva Nacional La Chimba. Entonces, con esto, con el trabajo de terreno del profesor, se pudo llegar a un total de 65 especies de flora nativa que fueron catastradas, y además por esta revisión bibliográfica que hicimos, se llegó a un total de 88 especies de flora vascular nativa, lo cual igualmente es un número bien interesante, bastante alto, según lo que considera el profesor Faúndez. Y bueno, además, 7 de las especies que encontramos son endémicas de la región de Antofagasta, o sea que no están en ninguna otra parte. Además, pudimos, por ejemplo, ahora tener una cartografía vegetacional completa de la Reserva Nacional La Chimba, donde vemos cuáles son las especies predominantes en distintos sectores y quebradas del lugar. Y también pudimos ver que algunas de las especies, bueno, igual nos llamó la atención que de las 88 especies, menos de 10 han sido parte del proceso de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, hay una gran incertidumbre, se podría decir, para saber realmente cuántas de estas especies de flora están amenazadas. Pero al menos de las que han sido clasificadas, podemos ver que de esas 8 o 9 especies, 6 están en riesgo de extinción. Copiapó boliviana, por ejemplo, que es endémica de Antofagasta, Eriophysa rhodontófila, Atriplex tartalensis, Cistante cachinalensis, Euligne quiquensis y Pyrrhocactus recondidus. Todas esas
las vimos también como parte de la flora de la Reserva Nacional. Y bueno, también pueden encontrarla, la invito, esta es una charla súper interesante del profesor Faúndez, que la pueden encontrar también en el canal de nuestro YouTube. Bien entretenida y se aprende harto sobre la flora del lugar. Así que los dejo invitados a que lo puedan ver. Y también en nuestra página pueden acceder en recuperemoslachimba.cl, pueden acceder a un catálogo de flora vascular que generamos con estas 88 especies que encontramos en el lugar. Ahí pueden ver en mayor detalle si les interesa tener más información sobre eso. También esta información que se relevó nos permitió, por ejemplo, ya para más propósitos de difusión, poder generar esta infografía que está instalada hoy en día en la reserva y también la tenemos en formato póster y la pueden descargar también en la página web, que también muestra un perfil altitudinal de cómo se distribuye la flora predominante en esta reserva. También trabajamos para conocer los artrópodos que están presentes en esta reserva nacional con el equipo de Jaime Pizarro y sus colaboradores Fermín Alfaro, Andreo Hanguren y Alberto Castex, que estuvieron también por 5 días trabajando en la reserva. Y bueno, también encontraron una riqueza muy alta de especies, con más de 180 especies. Ellos quedaron también bien entusiasmados. O sea, les llamó la atención la riqueza de especies que había en este lugar comparándolo con otras áreas protegidas donde han estado. Y bueno, acá por ejemplo podemos ver cuáles son los grupos más abundantes o con mayor riqueza de especies que se pudieron evidenciar durante este catastro, siendo los grupos predominantes los dípteros y los lepidópteros. Aquí algunas notas de prensa también que aparecieron sobre este trabajo, apareció en distintos medios, nacionales incluso. Sobre todo llamó la atención, por ejemplo, el descubrimiento de especies nuevas, como dos escorpiones, en Rumikiru y Brachistosternus, que no se conocen de otros lugares, por tanto son de ambientes muy restringidos y por ahora solo los conocemos para la Reserva Nacional La Chimba. Así que igual próximamente esto seguramente ya va a estar publicado por el equipo de Jaime y por Andrés, que es especialista en escorpiones. Y también vamos a poder entonces ya tener formalizadas estas especies nuevas para la ciencia. También pueden encontrar más antecedentes sobre este estudio en la charla que hizo Jaime Pizarro, así que la encuentran en nuestro canal, en Recuperemos la Reserva Nacional La Chimba. También les recomiendo que ojalá lo puedan ver. También tenemos un póster para descarga en la página web del proyecto y ahí también esta información la ocupamos para una de las infografías que instalamos después en la reserva. Ahora pasando a otros grupos, también quisimos estudiar otro de los grupos bien interesantes y llamativos que uno puede ver cuando visita la reserva, porque uno ve sobre las rocas, sobre algunas ramas, sobre los cactus, estos colores bien llamativos, naranjos, verdes, amarillos, y bueno, son los líquenes que están presentes en el lugar. Son organismos que se establecen mediante una relación de simbiosis entre un hongo y algún organismo fotosintético y que bueno, habían sido muy poco estudiados en la reserva, solamente por lo que nos contaba Reinaldo Vargas, que fue el investigador que vino a trabajar por nosotros, muy poco estudiados en la Reserva Nacional La Chimba, habían sido más estudiados en la década del 60 en lo que es hoy en día el Parque Nacional Morro Moreno, pero no se conocía mucho realmente a qué especies estaban presentes en la Reserva Nacional La Chimba. Así que trabajamos con Reinaldo en una campaña de 3 días y él pudo determinar entonces una riqueza por ahora de 33 especies de líquenes, lo cual igual es bastante, pero Reinaldo igual cree que pueden haber muchas más si se pudiera generar una campaña por más días. Así que también es algo que se puede seguir profundizando en cuanto para poder saber más sobre los líquenes que están en este lugar. Y por ejemplo, uno de los hallazgos bien interesantes, diría yo, que aparecieron fue la especie de Redonia chilena, un líquen que se lo conocía solo para la región de Tarapacá, como podemos ver en el mapa de la derecha, solamente en 2 localidades. Y ahora este registro en la Reserva Nacional La Chimba extiende su rango de distribución en aproximadamente 400 kilómetros más hacia el sur. Así que también un hallazgo bastante interesante que surgió
de este estudio. Igualmente los dejo invitados a que puedan ver la charla de Reinaldo, está también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, quisimos también abarcar otro grupo, ya los vertebrados particularmente, y en particular sobre las aves. Por ejemplo, para el plan de manejo se mencionaban ahí 23 especies. Entonces nosotros trabajamos con la red de observadores de aves y bueno, ellos son los que manejan eBird aquí en Chile, esta plataforma ciudadana donde uno va registrando las aves que puede encontrar, más una revisión bibliográfica que se generó. Y con esta investigación se pudo, bueno, de estas 23 especies se descartaron por ahora 8 de ellas, pero se agrega un número de 17 otras aves que han sido registradas por lo menos en alguna oportunidad en la Reserva Nacional La Chimba, lo que nos da un total de 32 especies de aves para este lugar. Aquí, por ejemplo, algunas de las más comunes que uno puede observar en las visitas a la reserva. Y por ejemplo, llama la atención la presencia del chorlo de campo, una especie que recientemente nomás fue categorizada como casi amenazada por el Ministerio del Medio Ambiente, que está presente en la reserva y de hecho yo he tenido la oportunidad de verla curiosamente en el sector em, más de mayor altitud en la reserva, que corresponde al ambiente del desierto interior, donde es desierto absoluto prácticamente, pero ahí precisamente fue donde vimos esta ave. Así que también podría convertirse, ¿por qué no?, en uno de los objetos de conservación tal vez de esta área protegida. También estudiamos los reptiles con apoyo del herpetólogo Jorge Mella, a quien aprovecho de agradecerle su ayuda. Y bueno, para el plan de CONAF se mencionaban también 4 especies, de las cuales hay 2 que no tenemos ningún indicio de que realmente estén en el lugar. Pero encontramos que hay otras 5 especies de reptiles que sí están presentes en esta unidad. De esta manera tenemos la salamanqueja del norte grande, el corredor de Tarapacá, la culebra de cola corta, la lagartija de Helmich, la iguana chilena, la lagartija de mancha negra y el corredor de Atacama. Esas son las que por ahora hemos podido confirmar. Por ejemplo, llama la atención que está presente aquí la iguana chilena, una especie categorizada por el Ministerio del Medio Ambiente como casi amenazada, y que bueno, con Juan Mauricio Contreras y con Jorge Mella, de hecho, hace muy poquito enviamos este manuscrito al Boletín Chileno de Herpetología para dar cuenta de la existencia de esta especie en el lugar, ya que lo último que se conocía principalmente hasta Paposo, si bien Jorge Mella en su libro Reptiles de Chile le indicaba unos 40 kilómetros al sur de la Reserva Nacional La Chimba. Así que con esta nota estamos extendiendo 40 kilómetros aproximadamente el rango de distribución hacia el norte de esta especie en categoría casi amenazada, como mencionaba anteriormente. Un hallazgo bien interesante. Y bueno, también otra especie interesante y que está en categoría casi amenazada es la lagartija de mancha negra. Esta es una foto de Juan Mauricio Contreras que precisamente tiene una publicación también en el Boletín Chileno de Herpetología donde da cuenta de la presencia de esta especie. Y es bien llamativo sobre esta especie. Acá en verde lo que estamos viendo es el límite occidental de la reserva, como cercano a la ciudad, por así decirlo. Y vemos que la mayoría de los registros, los escasos registros que tenemos de esta especie en la reserva, están siempre muy pegados hacia la ciudad, por así decirlo. Y esto se debe principalmente a que estos sectores que vemos acá antes de la reserva son de dunas. La reserva no tiene muchas dunas al interior de sus límites oficiales, pero está rodeado por dunares y esta especie prefiere los sectores con duna. Entonces, por eso pareciera ser que en ocasiones esta especie se moviliza cerro arriba, por así decirlo, y en las partes más altas de las cumbres que miran hacia la ciudad, ahí es donde hemos podido realizar los avistamientos. Lo cual invita a pensar de que sería interesante tal vez poder proteger un poco más estos sectores, y es lo que hace de hecho Raquel Pinto en este mapa que les muestro, que es del año 2007, donde si se pueden ver acá ustedes, hay una pequeña como lengüeta roja, ¿cierto? Esa no la hice yo, la hizo Raquel, y ella es la que menciona en ese estudio la importancia que debiera tener poder expandir un poco la Reserva Nacional en este sector, en este faldeo cordillerano se podría decir,
para poder proteger las eulinias quiquensis que están presentes en este sector, como vemos en el mapa. Eso es lo que está marcado ahí de color verde. Así que también es un asunto que se podría revisar, tal vez a futuro, ojalá en algún momento, si es viable proteger también esas poblaciones que quedan fuera del área protegida. Y bueno, una de las especies también en riesgo de extinción que sabemos están en el lugar es la Liolaemus helmichi, una especie que se conoce solo para el Parque Nacional Morro Moreno y hace un par de años fue publicada también para la Reserva Nacional La Chimba. Así que otro de los potenciales objetos de conservación para este lugar. Y bueno, eso respecto a investigación, los dejo invitados a que descarguen si tienen interés en nuestro boletín de investigación. Hay un PDF que se puede descargar de nuestra página web, así que ahí pueden revisar más antecedentes sobre estas investigaciones. También para contarles sobre otras áreas de trabajo en respecto a lo que es el fomento al turismo responsable. En la página web hay harta información de cómo se llega, recomendaciones, mapas, las rutas de trekking. Ahí hay harta información para la ciudadanía en general, para que muchas veces nos preguntan, de hecho, cómo se llega. No hay mucha información, así que es lo que hemos estado tratando de que la comunidad disponga de más antecedentes para cuando quieran conocer el lugar. Y bueno, también hay un par de videos de difusión. En particular, si tienen un tiempo, los dejo invitados a que vean el segundo video, sobre todo, ya que ahí contamos más sobre los hallazgos de flora y fauna que les conté anteriormente. También tuvimos una jornada de trabajo con el gremio de los tour operadores de acá de Antofagasta, donde les dimos a conocer la importancia de cuidar este lugar, las acciones del proyecto, los mejoramientos de infraestructura, lo que hemos aprendido con las distintas investigaciones. Y bueno, tuvo una convocatoria bien alta y muy buen feedback de ello, así que fue una experiencia bien entretenida, en donde hubo distintas charlas, algunas sobre nuestro trabajo, también la CONAF participó ahí, y también pudimos invitar algunas personas de la Patagonia para que les contaran algunas alternativas de turismo más innovadores que allá se están empezando a llevar a cabo y que podrían acá también establecerse, como por ejemplo lo que está haciendo el FIC-R de la Universidad Austral, Bosque con Lupa, que ellos promueven un turismo más familiar y educativo para conocer, por ejemplo, los líquenes y las briófitas de algunas del Parque Nacional Queulat. Entonces, eso mismo se podría tal vez a futuro llevar a cabo en la Reserva Nacional La Chimba. Es una alternativa que la podrían explorar. Así que esa fue la idea un poco de este encuentro, como dejar algunas ideas sobre la mesa para ver si a futuro se pueden ir también aprovechando, pero de manera responsable, los atractivos de este lugar. Y ahora sí vuelvo a la parte de infraestructura. Uno de los temas que era muy urgente tratar de colaborar era mejorar el portón de acceso, porque como podemos ver acá, el ojal central había sido robado. Entonces esto permitía un libre acceso y era por eso de que entraban estas personas con camiones y camionetas a tirar neumáticos, basura, y bueno, era todo un problema. Así que fue la primera intervención que hicimos prácticamente. Y esa es la condición hoy en día del portón, un portón refaccionado completamente, funcional y, y que bueno, también a la vista genera una mejor impresión para los visitantes. Y aprovechando que ya se podía hacer un cierre funcional, la CONAF rápidamente estableció una prohibición para el ingreso de vehículos motorizados a la Reserva Nacional La Chimba hasta la fecha. Se puede ingresar, o sea, hoy en día no por la pandemia, pero en condiciones normales se puede ingresar, pero de forma peatonal. Y bueno, esto, al final este portón está haciendo de cierta manera por ahora una acción de conservación mientras esté ahí, mientras evite que se vuelva a contaminar, ojalá, el lugar. Así que por ahora hemos tenido algunas roturas de candado y cosas por el estilo, pero por lo menos el portón sigue ahí dando la batalla. También habilitamos algunos estacionamientos que eran parte de los compromisos que teníamos, uno al interior de la reserva y este que habilitamos hace poquito tiempo, porque claro, como está prohibido ingresar, tenía más sentido y la CONAF nos pidió habilitar este estacionamiento exterior. Así que ahora los autos tienen un lugar por lo menos más delimitado y más ordenado para poder dejar los vehículos. Y también les quería contar sobre dos rutas de trekking que formalizamos mediante el proyecto. Son rutas que ya existían en el lugar,
pero lo que hicimos fue de cierta manera formalizarla, y esto mediante, bueno, la limpieza que les conté anteriormente, con señalética, con infografías. Así que, bueno, proyectamos 2 rutas de trekking. Perdón, la que vemos aquí arriba es el sendero Mirador, que te lleva a una vista panorámica bien bonita de la ciudad. Y la que está en rojo es un fondo de quebrada Guanaco, que te demoras más o menos 1 hora y media, es un poquito más corto, pero también es con una belleza escénica bien interesante. Y en cuanto a este sendero Guanaco, uno termina en este paredón de roca volcánica bien bonito. También ya tiene su señalética, mediante el trabajo de un topógrafo, tenemos el perfil altitudinal de este sendero, y se proyectaron con nuestro arquitecto 2 intervenciones para descanso de los visitantes. Un sombreadero primeramente, y luego unas bancas de descanso en el lugar donde termina esta ruta de trekking. Así que bueno, ese es el sombreadero que terminamos en septiembre del 2019, y las infografías que pueden ver ahí las instalamos hace poco y relatan un poco los hallazgos de artrópodos en el lado izquierdo y en el lado derecho sobre los vertebrados. Así que la idea es que la gente que pare a descansar pueda ir interiorizándose más sobre la biodiversidad de este lugar. También este ya es el lugar donde termina esta ruta de trekking, con estas bancas de descanso que diseñamos, porque se consensuó ahí hacer una intervención que no fuera muy disruptiva con el paisaje, así que instalamos estas bancas rústicas y con esta infografía de geología que nos apoyó el Núcleo Geológico Norte para desarrollarla. Esto en cuanto a la otra parte, el sendero Mirador que les contaba anteriormente, que te lleva a esta vista panorámica muy bonita de toda la ciudad, desde Morro Moreno hasta Coloso. Y también se proyectó generar un mirador y un sombreadero previo a este mirador. Ahí está este lugar, este sombreadero para poder descansar, y posteriormente, un poco más arriba, uno puede llegar ya al mirador que les contaba anteriormente, que poco a poco se ha ido convirtiendo de alguna manera como una especie de ícono tal vez de la reserva, porque ha ido apareciendo poco a poco en distintos lugares esta foto. Así que eso en cuanto a las mejoras de infraestructura, y también instalamos señalética para que la gente tenga un paseo más tranquilo, con más información disponible, y no perderse ni nada por el estilo. Así que hemos instalado en total más de 30 letreros en el lugar. Sumando los anteriores, llegamos a un número cercano a los 40. Y por ejemplo, uno de los que a nosotros nos alegran harto es haber instalado este que vemos abajo a la derecha, que dice: precaución, usted ha ingresado a la Reserva Nacional La Chimba, sitios arqueológicos, flora y fauna en riesgo de extinción, manténgase dentro del camino. Y bueno, ¿por qué le digo que para nosotros nos alegra? Porque están instalados, son 2 letreros de este tipo que están instalados en el sector oriental de la reserva, como no cerca de la ciudad, sino más como hacia el interior, donde no circula mucha gente, pero el problema es que los que circulan a veces andan sacando ripio o haciendo cosas por el estilo, y yo me imagino que tal vez ni siquiera saben que están en una reserva nacional. Así que estos letreros por primera vez informan, o sentan un precedente de que, en el fondo, delimitar de que sí están en un área silvestre protegida por el Estado. Y también, bueno, las infografías que les comentaba anteriormente, la primera que vemos arriba da la bienvenida al lugar y te cuenta un poco sobre la vulnerabilidad de este ecosistema, las especies amenazadas en el lugar. La segunda infografía es como una foto que quisimos mostrar acá. eh, es un lugar bien crítico de la reserva, porque es el sector de afloramientos de agua precisamente, donde está este caracol amenazado, por ejemplo, y muchas otras especies, y que, por ejemplo, salió en los medios hace poco porque se hizo una denuncia por unos ciclistas, que claro, muchas veces dicen: oye, pero si nosotros estamos entrando en bicicleta, no hacemos ningún daño. Y yo creo que no entran con el interés de hacer un daño, pero el problema es que cuando pasan por encima de estos cursos de agua, sí se genera una problemática muy importante, porque esta agua es indispensable para varias de las especies que están en este lugar. Entonces, si estos afloramientos de agua se ven afectados, esas especies se van a extinguir localmente. Así que un poco por eso quisimos colocar esta infografía ahí, como un medio de intentar que la gente
le tome más valor, sobre todo a este sector que es como uno de los corazones, diría yo, de la biodiversidad que tiene la reserva. Y que también lo corroboró así tanto Jaime con los artrópodos, con el profesor Faúndez, todo ello le llamaba la atención la biodiversidad que se podía ver en este sector, en Quebrada La Chimba particularmente. También acá la infografía que les mostré anteriormente sobre flora, también la de abajo sobre fauna, y el letrero sobre geodiversidad, que como les contaba, el Núcleo Geológico Norte nos apoyó muy activamente en poder desarrollarla. Y eso en cuanto a infraestructura. Respecto a educación ambiental, teníamos el interés de repetir el trabajo que hemos hecho anteriormente con los niños. Queríamos llegar a más colegios y más escuelas, pero justo era el semestre que teníamos que trabajar con ellos cuando empezó la pandemia, así que fue bien complicado. En un principio no sabíamos muy bien cómo abordarlo, pero finalmente lo que propusimos al gobierno regional fue hacerlo de una manera alternativa mediante cápsulas educativas. Entonces generamos una serie de cápsulas que dan cuenta de la biodiversidad de este sector. Acá una de ellas, que no sé si van a poder escuchar el audio, pero fue el medio que encontramos para poder dar a conocer la importancia que tiene este lugar. Hola niños y niñas, espero que se encuentren todos muy bien y sean bienvenidos a esta cápsula en donde te contaremos acerca de un lugar muy especial en la región de Antofagasta llamada la Reserva Nacional La Chimba. Desde la Universidad Católica del Norte, en colaboración con CONAF, hemos estado trabajando desde 2019 en un proyecto FIC-R que ha desarrollado distintas actividades y acciones para la puesta en valor de esta área silvestre protegida. Bueno, eso es lo que les quería muy brevemente mostrar, pero los dejo invitados. Están todos en descubrelachimba.cl y también en nuestro canal de YouTube. El primer video es sobre conservación y áreas protegidas en general, y ya abordando con mayor énfasis la Reserva Nacional La Chimba. El segundo video es sobre flora y líquenes, el tercero sobre artrópodos, el cuarto es sobre vertebrados, el quinto sobre geología y el último ya es como una síntesis un poco de lo que se abordó anteriormente. Así que bueno, la idea de esto fue todos estos informes técnicos que fueron apareciendo, poder de alguna forma sintetizarlo, condensarlo y luego poder transmitirlo, ojalá a los niños, sobre todo de quinto básico para arriba, en un lenguaje de divulgación que fuera de fácil comprensión para todos ellos. También, bueno, a la fecha más de 160 niños han realizado el curso y cada uno de ellos, cuando lo haces, todavía está habilitado por si lo quieren transmitir a algún primo, algún familiar o algún hijo que tengan, pueden visitar la página y pueden realizar el curso, y los que aprueben con más de un 50% del cuestionario les llega automáticamente este diploma a sus correos. También en la parte de innovación social, como les comentaba, trabajamos, lo que buscamos fue que la gente que vive cercana a la reserva, primero que nada sepa que viven al lado de un área protegida, y luego ir contándoles sobre la riqueza que tiene este lugar, y ya para en una segunda etapa, por así decirlo, proyectar con ellos tal vez que puedan diversificar quizás a futuro sus fuentes laborales y poder generar emprendimientos vinculados al ecoturismo. Así que se trabajó con más de 10 juntas de vecinos y organizaciones del sector, y se hicieron, por ejemplo, algunas charlas para invitarlos a participar también en algunas capacitaciones que generamos. La primera de ellas fue un curso que lo tuvimos que hacer en formato online por la pandemia, pero fue un curso de formulación de proyectos y emprendimientos en ecoturismo, que fueron 7 sesiones donde se sentaron en un curso formativo inicial sobre, por ejemplo, amenazas y oportunidades del lugar, cómo formular un proyecto, espíritu emprendedor, oportunidades de mercado del turismo sustentable y una serie de otras temáticas afines para que la gente poco a poco, tal vez como ir regando tal vez esa semilla de hacer algo al respecto. Y bueno, mucha gente de hecho comentaba que no sabían que vivían a menos de 2 kilómetros
de esta área protegida. Mucha gente conoce en Antofagasta la existencia de la quebrada La Chimba, o les suena, o quizás fueron cuando eran chicos porque eran scouts, pero muy pocos saben que es un área silvestre protegida. Bueno, acá una foto de una de las sesiones, por ejemplo, y también a cada vecino que participó y cumplió por lo menos con la asistencia, se le entregó también este diploma de participación. Y la segunda capacitación fue un curso abierto también para la comunidad que se llama de monitor ambiental, en el cual también están estos videos educativos y algunos más, y también están las charlas de los especialistas. Hay harta información para quien quiera quizás a futuro ser un guía de trekking o algo por el estilo. Puede con esta información ir como profundizando en su conocimiento sobre el lugar. Y hasta el día de hoy también está disponible en descubrelachimba.cl y tienen que pinchar en monitores. Y también te entrega un certificado de manera automática. La última área de trabajo que tuvimos fue esta propuesta de modelo de negocio, que bueno, la desarrollamos con el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, con la idea de, como dice acá, contribuir a que las distintas mejoras del proyecto sean sustentables y escalables en el tiempo, y que al mismo tiempo sea una herramienta de utilidad para los tomadores de decisiones, para ver qué más podemos hacer para que este esfuerzo que se ha hecho no se pierda, ojalá, que es lo que todos queremos. Entonces se analizó la situación financiera del lugar, las brechas de financiamiento más importantes, las prioridades de inversión, y bueno, sugerir lineamientos que puedan ser de utilidad para financiar lo que se requiere hacer aquí y la activación del área protegida en los próximos años. Así que bueno, la idea fue quizá también ordenar en el tiempo qué es lo más prioritario. Como vemos acá, la primera etapa debiera ser, y esto se desarrolló en consenso con la CONAF y en trabajo colaborativo con ellos, lo primero puede ser establecer ojalá una administración efectiva con guardaparques para que puedan resguardar, que no haya malas prácticas al interior del lugar, actualizar el plan de manejo que ya tiene 25 años desde la vez que se generó, y bueno, buscar mecanismos de financiamiento. Y luego también ya mantener esta vinculación con la comunidad, la educación ambiental, poder monitorear la flora y fauna del lugar, establecer mesas de trabajo, alianzas que puedan ir en ayuda también de la puesta en valor del lugar. Y bueno, en una tercera etapa, quizás ya con una administración efectiva, poder desarrollar, quizás pensar en concesiones, ahí buscar otros mecanismos que ayuden ya a consolidar la puesta en valor del lugar. Ya para ir cerrando y volviendo a la parte de biodiversidad, en resumen podemos decir que efectivamente este lugar tiene una riqueza biológica muy única, con muchas especies que son de rangos distribucionales muy acotados, algunas solo de la región de Antofagasta y algunas que solamente conocemos para la Reserva Nacional La Chimba. Y bueno, con estas 9 especies que ya están categorizadas, como vimos anteriormente, por el Ministerio del Medio Ambiente. Y además nosotros como proyecto propusimos al proceso de clasificación que está hoy en día en curso 4 especies. 3 de ellas las propuso Jaime Pizarro con Fermín Alfaro, que son los artrópodos que vemos en las fotos. Y con el profesor Faúndez quisimos proponer Nolana lachimbensis, una especie que por ahora, al menos con seguridad y con confirmación de botánicos, se conoce solo para la Reserva Nacional La Chimba. Y que bueno, ya pasó la primera etapa, que es la de evaluación del comité de expertos, de especialistas, y quedaron 3 de ellas en peligro crítico de extinción, y quedó la langosta de uretra en categoría en peligro. Lo que tienen en particular estos 3 artrópodos es que solo se conocen para la Reserva Nacional La Chimba y el Parque Nacional Morro Moreno. Por tanto, también son de rangos distribucionales muy acotados. También está es un diario del lunes y vemos que apareció en la prensa estas especies que ahora sabemos que están amenazadas y que están presentes en el lugar. Así que bueno, la idea es esto, divulgarlo y que la gente sepa que, y las autoridades sobre todo, sepan también que este lugar hay que protegerlo. Bueno, el titular tal vez no es tan acertado porque son 9 especies confirmadas y 4 que fueron
declaradas ya por la reunión de especialistas, pero falta todavía la consulta ciudadana y el decreto supremo una vez que el Consejo de Ministros lo apruebe. Así que, pero de no haber sorpresa, pasarían a ser 3 especies en riesgo de extinción. También otras notas de prensa que han salido en distintos medios, en el fondo siempre tratando de dar a conocer la biodiversidad de este lugar y la importancia de protegerlo. Y ya para cerrar, ¿qué cosas consideramos que pueden ser algunos logros? Que la reserva hoy en día está mucho más limpia, los focos grandes de contaminación se pudieron eliminar. Hay senderos establecidos con infografías, con señalética, con lugares para descansar, miradores. En el fondo hay una oportunidad para una visitación mucho más cómoda para quien quiera ir para allá. Y por otra parte, tenemos un conocimiento mucho más acabado de la flora y la fauna que existe en este lugar con especialistas que pueden respaldarlo. Y también tenemos que la reserva se ha ido posicionando en la ciudad, sobre todo, como un lugar de alto valor biológico y también como un potencial destino ecoturístico. Y también una comunidad vecina que muchos de ellos ahora sí saben que existe este lugar y como más involucradas, en el fondo con la esperanza de que ojalá ellos sean aliados en la conservación de este lugar y yo creo que para allá vamos. También una excelente noticia que después de 50 años, finalmente en diciembre del año pasado, el vertedero cerró sus operaciones, por lo menos la parte doméstica. Los residuos domésticos ya están siendo derivados a otro lugar, lo cual es una excelente noticia y por tanto nosotros creemos que se conjugan los dos factores, tanto el proyecto y sus intervenciones como el cierre del vertedero para ahora sí ojalá darle una chance real de recuperación a este lugar. Y bueno, amenazas, como vimos anteriormente, un camino de acceso que nosotros hemos tratado de hacer gestiones, pero no se pudieron consolidar tanto como esperábamos. También la pandemia nos jugó en contra, pero es algo que como ciudad tenemos que solucionarlo. El cambio climático, como vimos anteriormente, y bueno, se requieren recursos también para poder eh, consolidar ya lo que se ha podido avanzar, para poder, por ejemplo, monitorear lo que pasa con estas especies en riesgo y también para poder establecer guardaparques, que yo creo que están las voluntades, pero falta ver de dónde pueden salir los recursos para hacerlo. Y bueno, para terminar ya con los desafíos, ojalá poder lograr que lo que se realizó en el lugar se mantenga y haya un escalamiento, que vengan más intervenciones positivas para el lugar, que se involucren más entidades públicas y privadas. Ahora, con toda la información que tenemos del lugar, también se podría pensar en una actualización del plan de manejo, con objetos de conservación actualizados, con una zonificación probablemente. Así que está, diría yo, ahora la materia prima para hacerlo. Y bueno, un desafío que tenemos final nosotros como proyecto es una guía de campo en la cual estamos trabajando que pueda dar a conocer también la flora y fauna de este lugar. Aprovecho para agradecer al equipo que hubo detrás de esto, muchas personas que nos apoyaron, acá algunos de ellos, administrativos, investigadores de la universidad, investigadores externos, tesistas, al Núcleo Geológico Norte, que fueron fundamentales para todo lo que pudimos avanzar. Y obviamente también a las entidades que estuvieron involucradas, a la Universidad Católica del Norte principalmente, que desde ahí pudimos ejecutar estos trabajos, a CONAF, que hemos podido también trabajar de manera colaborativa ya por harto tiempo y de una manera bien fructífera, diría yo, al gobierno regional por el financiamiento que nos entregó, a los consejeros y también al Parque Científico Tecnológico, desde donde ejecutamos nuestro primer proyecto. Así que bueno, disculpen si me extendí mucho, pero eso era lo que les quería contar del trabajo que hemos estado realizando. Muchas gracias por su atención y si tienen consultas, estamos disponibles para conversar sobre ello. Muchas gracias, Mauricio. Tremenda presentación y tremendo proyecto. Felicitaciones. Hay algunas preguntas. Ya voy a activar el micrófono para que las puedan hacer los que... Juan Mauricio Contreras. Juan, ¿puedes hablar? Ahí está permitido.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Juan Mauricio, bien por aquí, ¿y tú? Excelente la presentación, felicitaciones. Muchas gracias, Juan. Quería consultarte, ¿qué viene ahora después del proyecto con respecto a CONAF principalmente? eh, Como ellos nunca han estado presentes en la reserva, ¿cuál es el objetivo de CONAF después del proyecto, ya sea con la conservación y protección de la reserva? Sí, bueno, la CONAF estuvo presente desde la creación del área protegida el año 88 hasta aproximadamente el año 95 con guardaparques en el lugar, los cuales se tomaron la decisión de irse de ahí por la razón principalmente por lo que me han transmitido de seguridad del personal, ya que la reserva está emplazada en un lugar complejo, sobre todo en esos años, y pasaron situaciones bien delicadas, creo que hasta balazos hubieron por ahí, por lo cual tomaron la decisión de salirse. Y bueno, pero ahora, ¿qué hacemos? Yo por lo menos noto una voluntad de buscar soluciones y, por ejemplo, hace un par de meses estuvo el gerente de áreas protegidas acá, pudimos ir a terreno, constatar los avances que se han podido realizar y el personal de acá de CONAF le transmitió al gerente esta necesidad urgente de poder establecer guardaparques en el lugar. Así que no te puedo dar la respuesta que quisiera dar, pero por lo menos noto que hay una mayor voluntad y pucha, nosotros estamos buscando soluciones. Yo creo que en eso estamos y en eso está la CONAF, pero creo que el lugar se ha ido posicionando y no se puede como hacer la vista gorda a eso. La ciudadanía yo creo que es la que finalmente, más allá de una o dos personas o entusiastas de la naturaleza, como tú, por ejemplo, pero cuando ya es la ciudadanía en su conjunto que solicita a las autoridades hacer algo al respecto, yo espero que ahí de- nos pongamos creativos y se encuentren soluciones y ojalá pronto. Así que en ese sentido comparto contigo y obviamente también prontamente, una vez solucionado eso, ojalá rápidamente definir algunos objetos de conservación y poder ir monitoreando qué está pasando realmente con estas especies amenazadas. Por ejemplo, Atriplex tartalensis que yo mostré ahí, nosotros la mencionamos porque Michael Dillon, un botánico bien reconocido, a finales de la década del 80 tiene registros ingresados de esa planta en el lugar y es un botánico que nos da certeza de que efectivamente estaba, pero en la visita del profesor Lee Founder no la vimos. Y así como Eriopsis recóndita, por ejemplo, perdón, Pyrrhocactus recónditus, vimos dos ejemplares y Eriopsis rodentiophila vimos uno. Entonces, a nivel local también está pasando que yo creo que hay algunas especies que en la Reserva Nacional La Chimba están al borde de extinguirse localmente. Entonces, si no las monitoreamos, va a pasar como con el guanaco en la década del 70, que se extinguió y ya no está. Y así va a pasar con otras tantas especies. Entonces, comparto contigo que esto no puede terminar acá, po. Y ojalá también tener un involucramiento de las autoridades y también sobre todo del nivel central, que son los que entregan los recursos. Acá yo creo que sí están las voluntades, pero eh, sin recursos no se pueden hacer muchas cosas. También pueden hacer una colaboración con otras organizaciones como los Scouts, para aprovechar de cuidar y de informar cualquier situación que pueda ser irregular. Sí, comparto contigo, yo creo que los Scouts, por ejemplo, son un grupo clave. Nosotros en un principio, me acuerdo que en el primer proyecto nos vieron como no les gustó mucho, tal vez a algunos, la intervención que hicimos con esa casona, pero nosotros, me acuerdo que con el director de ese momento, con don Alejandro Santoro, fuimos a la casona de los Scouts en dos oportunidades, hicimos presentaciones a los Scouts, les informamos sobre lo que estábamos haciendo, sobre el proyecto, por qué había que empezar a hacer algunas acciones y finalmente se terminaron convirtiendo en aliados de nosotros, o por lo menos esa agrupación de trekking que creo que agrupa como a la mitad de los Scouts de Antofagasta. Así que
Sí, yo creo que es un tema nomás de poder comunicar esto, porque claro, yo igual lo entiendo ahí, o sea, por mucho tiempo no se pudo hacer muchas cosas en el lugar y lo primero que se hace es sacar la casa que tenía un valor tal vez simbólico para ello y no se lo tomaron bien en un inicio, pero una vez que se conversaron las cosas, como mostré en la foto, ellos mismos nos terminaron ayudando a limpiar, ayudando a instalar los letreros, así que sí, yo creo que esa comunicación es clave y los scouts pueden ser fundamentales en esa recuperación o en dar aviso de cualquier mala práctica, pero sí, pues son actores que ojalá se sigan involucrando. Muchas Exactamente. gracias, Mauricio, por tu Muchas gracias. consulta. Tengo a Trini también con una consulta. Trini, voy a activar tu micrófono para que puedas hacerla tú misma. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Tenía una pregunta de cómo se puede asegurar de que este proyecto siga en el tiempo. Mm, eh, sí, es una muy buena pregunta. Bueno, los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Nosotros en lo formal, el proyecto terminó ya hace un par de meses. Seguimos trabajando, la verdad, por la guía de campo, pero ya pudimos cumplir con los hitos que estaban comprometidos por lo menos. Pero sí, nosotros lo buscábamos generar esta, ¿cómo decirlo? Que ojalá que esto fuera como una bola de nieve y algunos como primeras acciones, cosa de que ya no puede haber una vuelta atrás respecto a la puesta en valor de este lugar. Y yo creo que no se hablaría muy mal de nosotros como antofagastinos si volvemos atrás, si volvemos a que se vandalice todo, a que se roben lo que hay. Así que hemos estado en conversaciones con CONAF, se están buscando, quizás por ahora no puedo dar una respuesta tan concreta como me gustaría, pero sigue el interés de que logremos consolidar lo que hasta ahora se ha podido avanzar. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero con las autoridades algo hay que hacer y alguna solución hay que encontrar para seguir escalando en el tiempo estas mejoras. Súper. Muchas gracias. Gracias, Trini. ¿Hay más consultas? Yo tengo una consulta, Mauricio. Son un proyecto igual de largo plazo, digamos, de que duró un par de años. Si pudieras resumir cuáles son los principales desafíos del proyecto en sí, de su ejecución. Los desafíos que hemos encontrado a la fecha, mira, yo creo que desde un inicio, la verdad es que trabajar en este lugar era un desafío no menor, porque estamos hablando de un lugar que por décadas ha sufrido como vimos en las Mm, fotos, una serie de impactos negativos eh, que son bien lamentables. O sea, no es como uno quisiera tal vez ver un área silvestre protegida mm, y eso es lo que quisimos tratar de cambiar. O sea, ya es cierto que el lugar donde está emplazado tiene sus complejidades. Imagínate estar al lado de uno de los vertederos más grandes de Latinoamérica y que prácticamente no cumplió con ningún estándar sanitario. mm, Entonces, era más un botadero que un vertedero. Entonces, obviamente la basura que vuela, los microbasurales, o sea, por ejemplo, para nosotros a veces es bien doloroso tener que hacer educación ambiental con niños y tener que hacer la subida en el bus cruzando un microbasural. mm. Es triste, pero es la realidad que toca enfrentar. Y bueno, tal vez otras dificultades, hay, hay algunas quizás a veces burocráticas o administrativas. Uno quiere a veces lograr ciertas cosas y se encuentra algunas trabas, pero yo creo que con voluntad y siendo un poco terco Mm. quizás a veces las pudimos por suerte ir solucionando. Y bueno, otras dificultades.
fue, al menos en la ejecución del proyecto en sí, fue primero haber tenido el estallido social y sobre todo después la pandemia, porque nos tocó justo cuando como que el primer año era más de mejoramiento de infraestructura e investigación, era lo más fuerte, y el tercer semestre era más de la parte más de divulgación, el trabajo con los niños, el trabajo con los vecinos. Entonces como que justo teníamos que empezar esa parte y estaba con los compromisos que uno no puede mirar para el lado cuando están ya en ejecución un proyecto de este tipo. Así que eso fue la verdad súper difícil, pero por lo menos planteamos alternativas que fueron aceptadas por el gobierno regional y, y se pudieron cumplir y de cierta forma creo que a veces cuando uno está en esa situación como de no encontrar soluciones, uno quizás se cabecea un montón de chuta como ¿qué hacemos? Pero ahora viendo el vaso medio lleno, por ejemplo, por dar un ejemplo, la parte de educación, a mí me alegra que finalmente terminamos haciendo las cápsulas educativas, porque más allá de llegar a 10 cursos o 10 colegios, las cápsulas ahora quedan disponibles para el próximo año, para cualquier momento, si un profesor de biología, por ejemplo, quiere trabajar con los niños y darle a conocer la biodiversidad que tenemos acá, ahora lo puede hacer, tiene el material para poder contarle a los niños. Y de hecho, hemos llegado a varios profesores de biología de la ciudad y están súper agradecidos y contentos de disponer de estos videos que igual nos dejan bien contentos como una entrega que queda en el tiempo y que no se Claro, extingue una vez desarrollada la actividad. sí, perfecto. Sí, después nos podrías compartir quizás los enlaces principales. Los vamos a dejar en el Facebook de la red disponible para que lo puedan ver y seguir. Tengo a Natalia Aciares con la mano en alto. Voy a activar el micrófono, Natalia, para que puedas hacer tu pregunta. Dale, Natalia. Hola, no sé si lo mencionaron antes porque me voy a incorporar después a la reunión, pero quería saber si han observado algún tipo de impacto producto de los perros vagos en la fauna de la reserva. Eso. Sí, mira, a mí me tocó visitar la reserva, sobre todo el año pasado, con harta frecuencia, por lo menos 1 o 2 visitas semanales, y en ese tiempo, o en los últimos 2 o 3 años, diría yo, solamente en una ocasión vi un perro suelto o sin dueño adentro de la reserva que estuvo por 2 días ahí. Me extraña porque podía ser mayor esa frecuencia, dado que sobre todo 500 o 700 metros más abajo ya hay basura y ahí sí que hay perros, pero pareciera ser que no se entusiasman tanto con subir a la reserva, se quedan más abajo. Ahora, eh, probablemente algunos más están subiendo y probablemente no lo hemos podido pesquisar, lo cual no sería bueno, sobre todo si consideramos que en la reserva está el zorro chilla, por ejemplo, y podría ocurrir ataque o la transmisión de enfermedades infecciosas. Así que sí, es algo que debiera monitorearse y no es un tema menor. Quizás se podría hacer un programa de tenencia responsable. Yo creo que la chimba es, yo creo que el sector quizás con más perros vagos de la ciudad, por el tema de la basura que hay ahí. Así que vendría como anillo al dedo quizás poder desarrollar un programa de ese tipo en ese lugar y se podrían prevenir impactos en la flora y fauna del lugar. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Tengo un saludo de parte de Margarita. Qué agrado de saludarlos a todos ustedes. Cordialmente, Margarita Luana Frique Ledesma. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Al parecer no. Bueno, Mauricio, muchas gracias nuevamente por haber compartido esta tremenda experiencia con nosotros. Vamos a dejarlo después registrado también en las redes de la red. Y como te decía ahora, como ojalá hoy día o mañana poder subir los enlaces de todos los que nos mostraste en el Facebook de la Red de Conservación Norte.
Y bueno, esta es la última charla de la red del año. Tuvimos un ciclo un poco intermitente, pero tuvimos varias charlas de diversos panelistas, incluso desde Argentina. Y esperamos el próximo año calendarizar varias charlas también con o sin pandemia, aprovechando ya esta modalidad para poder seguir compartiendo experiencias, no solo del norte de Chile, sino también de otros lugares, de otros países que nos permitan también estar aquí en colaboración y vínculo constante. Así que bueno, ahí por las redes sociales vamos a estar comentando más novedades y gracias a todos los que participaron. Gracias nuevamente, Mauricio, a ti y a todo el equipo por compartir esta experiencia y nos estamos viendo entonces. Y se están despidiendo también en el chat, Ruth. Los saludos y agradecimiento a todo lo que hacen posible en la preservación del medio ambiente. Sí, muchas Ay, gracias, espera, ahí Solange. Sí, levantó la mano Margarita. No, le voy a permitir hablar. Ahí está. Y Margarita, tienes el micrófono activado por si quieres hacer algún comentario. No, parece que no. Bueno, Hola, ¿cómo estás? ahí sí. Ya, sí. Bueno, mi nombre es Margarita, Lara Ledesma. Justamente me gustó mucho el tema, lo que es la parte de la quebrada de la Chimba. Yo soy técnico en turismo y además soy gestora cultural. Yo he participado también en varios trekking hace poco, porque yo justamente estoy dedicada gran parte del cuidado del medio ambiente y el mundo de la naturaleza que tenemos aquí en la Antofagasta y el mundo del turismo, porque esa es mi especialidad. Mi especialidad, soy técnico en turismo y además soy gestora cultural. Pertenezco al Centro de Investigación Histórico Isaac Arce Ramírez y al Consejo Patrimonial de Mejillones, otra de las entidades importantes que tenemos en nuestra cultura. Sí, el tema de la quebrada de la Chimba es muy interesante, porque nosotros tenemos varios historiadores en el Centro de Investigación que la quebrada la Chimba también debemos recordar que es un sitio, hay gran parte de sitios arqueológicos que dejaron nuestros antepasados. Yo vi varias escrituras que vieron cuando participé el año 2019 en jornada de limpieza de la quebrada de la Chimba. Me falta recorrer y quiero seguir recorriendo ese lugar porque debemos saber que también hay una gran parte de la historia que tiene la historia ahí donde fue una de las primeras travesías que realizó nuestro primer inmigrante e investigador, Juan López. Así que eso es uno de los puntos más importantes, aparte de ser una reserva nacional, es un punto histórico, es parte de nuestra historia. Así que por eso que a mí me gustaría nuevamente estar en contacto con ustedes porque este tema es muy interesante y yo voy a seguir rescatando porque la idea es decir, de convertirme en una mujer ambientalista aquí en Antofagasta, como consejera ambientalista y conservación de nuestro gran patrimonio histórico natural. Hace poco también tuve la oportunidad de participar en un trekking junto a los amigos de Harribol Trekking a la quebrada Carrizo. Para que les cuento la maravilla que tenemos aquí en Antofagasta. Tenemos un polo turístico, pero muy relevante y muy importante. Por eso que yo quiero felicitar al joven Mauricio por esta interesante charla, porque me motivó mucho y hay que seguir aprendiendo. Así que yo en el chat justamente les voy a dejar mi celular por si alguien quiere meter a mi WhatsApp y mi correo. Así que muy interesante todo. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tus comentarios. Ahí puedes dejar en el chat justamente los contactos. Y ahora sí, yo creo que no hay más consultas, así que como les decía, en el Facebook de la Red de Conservación Norte vamos a dejar los enlaces que compartió Mauricio y la charla posterior que está siendo grabada posteriormente se va a subir. Así que bueno, muchas gracias a todos y estaremos entonces en contacto nuevamente próximamente. Gracias.
Chao, gracias Mauricio. Chao, gracias, saludos a todos.